Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en División de Ferrol, en Canal 31. Ustedes saben que nosotros estamos siempre atentos a la actualidad, y la actualidad que manda, la rabiosa actualidad, es todo el tema bancario. Ya es un tema recurrente, lo hemos tocado varias veces en el 2016, pero el 2017 promete que va a ser también muy de actualidad. Saben ese Real Decreto que aprobó el gobierno, en el cual, pues, de alguna forma, pues, prevé una serie de posibilidades para los clientes de entidades bancarias afectadas por cláusula suelo. Pero bueno, de todo este tema, si el Real Decreto de verdad sirve para los clientes o es una semillero de pleitos, ¿no?, como la pues ya denominado algún abogado, pues vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, a la cual ya conocen porque han estado en otras ocasiones. Tenemos la fortuna que nos acompañe una vez más, pues Carmen Maía, que es, bueno, ahora lo anunciaremos, pues miembro de una asociación de abogados. Hola Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches Juan. Bueno Carmen, la última vez que estuviste aquí eras, bueno, en fin, otras veces que estuviste aquí eras Carmen Maía, y sigue siendo obviamente abogada, coaching, pero creo que a tu ya lustrosa carrera profesional añades pues el ser ahora pues la delegada en la ciudad de Coruña de esa asociación. En concreto es una asociación de la cual hemos hablado varias veces, porque hemos tenido a varios miembros de la Junta Directiva de la misma. Se trata de APDEF, la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, ahora ya puesta como Asociación de Consumidores. Eso es así, ¿no? Nueva delegada en Coruña. Pues sí, Juan. Tengo la fortuna, como tú bien dices, de añadir un servicio más a mi despacho. Es verdad que yo ya llevaba productos financieros, pero bueno, el pertenecer ahora a una asociación siempre de cara al consumidor es mucho más económico. No es lo mismo litigar que lleves a una persona solo en concreto, a que ya la propia asociación hace eventos para que ningún consumidor, que al fin y al cabo son consumidores, todos aquellos que tienen una hipoteca, pues que no queden desamparados por no tener recursos. Muy bien, Carmen, efectivamente, eventos como el que se celebró pues hace poquitos días, ¿no?, en Coruña. De hecho, el estreno de la propia Carmen en la asociación ha tenido lugar en un evento, creo que multitudinario, que se ha celebrado en la ciudad de Coruña, ¿no? Pues sí, hay muchos afectados, a pesar de que, bueno, hay muchas asociaciones que, como todo el mundo sabe, y despachos de abogados que se vienen anunciando, los tenemos en los autobuses, desde en cualquier marquesina, y todo eso. Es verdad que aún hay mucha gente que desconoce qué es en sí una cláusula suelo, que es el índice también de referencia, el IRPH, que yo también lo desconocía hasta ahora, eso es verdad, que no sabíamos si se podían reclamar, vamos, era impensable reclamar los gastos notariales, registrales, y es verdad que hubo muchísima afluencia de público y hay muchísimos afectados. Muchos afectados, efectivamente, dice Carmen, asociaciones, lo que es que, bueno, un poco también hay que seleccionar, ¿no?, porque hay una asociación que recientemente ha perdido con gran estrépito una demanda colectiva que había planteado y que la ha perdido, con lo cual obligará a todos esos miles de personas asociadas a la misma a pagar las costas de ese pleito. La verdad hay que a veces un poco tener cuidado, ¿no?, con la elección. Pero bueno, en esa asociación, en la que tú perteneces, Carmen, no se plantean demandas colectivas, se plantean demandas individuales, ¿no? Un poquito, cuéntanos un poquito cómo funciona. A ver, esta asociación, y yo en concreto, por mis conocimientos que tenía anteriores, que he llevado muchísimas preferentes y subordinadas, nunca iríamos a plantear un tema de una demanda colectiva de esta índole, porque hay que estudiar caso a caso. Es a modo individualizado, donde un juez puede evaluar los requisitos que se dan en esa cláusula suelo, porque es verdad que está puesta, está transparente, pero lo que no está transparente es el que la persona sepa las consecuencias, con lo cual el perfil del cliente es importante, y una demanda colectiva por haber alguna persona metida que no cumple los requisitos te tiraría abajo la demanda colectiva. Entendemos que es mucho más fácil el meter ahí un montón de gente y no te da tanto trabajo, pero bueno, nosotros apostamos siempre ya por demandas individualizadas, atención personalizada a nuestro cliente, a nuestro consumidor, ver qué es lo que se puede reclamar. De ahí que nosotros, hay mucha gente que el otro día ya en el propio evento que hicimos, mucha gente ya traía su escritura de hipoteca, lo que podía reclamar, que le parecía que eran los gastos, y a la vez nos traía ya una carta donde el propio banco les denegaba. Ellos habían solicitado, se habían adelantado. Es verdad que nosotros siempre somos más cautelosos, preferimos esperar a que haya alguna sentencia más, que ahora ya la hay. Este martes se le acabó un plazo al gobierno para que se decantase un poco y se definiese la línea que iba
a continuar, Cara banco. y a partir de ahí empiezan a decirle ya a todo el mundo que pueden ir, que tienen unos formularios y que pueden cubrirlos. De todas formas, lo que tiene pinta, ¿no? Y así nos lo han manifestado desde fuentes de la asociación, es que parece que el banco por sí solo no va a dar el dinero. No, parece que no lo va a dar incluso en cláusula suelo, pero ya no digamos en casos de formalización de hipoteca. Y parece descartar que el banco, así a las bravas, yo se creo que es disponga a dar el entendible, dinero. además, ¿no? Si todos los bancos voluntariamente le dan a todo el mundo lo que tiene que devolver, yo creo que quiebran. Con lo cual, ellos esperarán a ver si claro, y si hay mucha gente que tienen suerte de que se lo deniegan y no reclama vía judicial, pues es un dinero que se ahorran. Y una cosa, Carmen, que creo que debemos aclarar, es que calcular, ¿no?, lo que tiene que devolver el banco en cláusula suelo no es precisamente una operación sencilla. Pues no. Con lo cual las posibilidades de que el banco no cuente al cliente pues la verdad de lo que realmente le corresponde son muy altas. Pues son muy altas, porque incluso para nosotros, de hecho, nos están mandando ahora programas especiales para... Es muy difícil calcular el IRPH y es dificilísimo. Y la cláusula suelo también hay que tener en cuenta que a veces el cliente ha adelantado dinero, con lo cual el cuadro de amortización final ya no se ajusta, ya varía, con lo cual si a nosotros nos cuesta, imagínate a un señor de la calle, pues es muy fácil de engañar. Y segundo, que tiene que tener cuidado con lo que está firmando, porque esa misma escritura puede tener más cláusulas abusivas, como intereses moratorios elevados. Yo he visto alguna escritura que tenía hasta un 29% de intereses de morosidad. Lo de la cancelación anticipada de la hipoteca, seguros abusivos. He visto alguna escritura que conlleva un pack, tarjetas, seguros y demás, con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Un estudio pormenorizado a ese cliente, qué es lo que puede reclamar. O sea que se puede decir, Carmen, que sois una especie de ITV de los productos bancarios. Pues sí, somos un filtro de esa escritura y además tenemos la experiencia, y yo a modo individualizado, no de asociación, de que los bancos esperan a que tú les reclames. Si pueden, no te van a dar nada, porque, vuelvo a decir, es entendible, es imposible que puedan asumir todo ese dinero de repente. Estaba calculado que preferentes subordinadas habían reclamado cerca de un 50%, imagínate lo que se han ahorrado. Pues en este tema estamos igual. Parece que van a seguir esa misma línea, ¿no? Nosotros creemos que sí. Porque además lo que un poquito ha publicitado el gobierno a nivel nacional ha sido un poquito las cláusulas suelo, no tanto obligar a las entidades bancarias, porque viendo el Real Decreto no hay ninguna sanción. Si una entidad bancaria pues no llega, ni ya no íbamos a devolver, ni siquiera informar formalizadamente al cliente, no hay ninguna obligación, por lo tanto, de que le calcule lo que le tiene que devolver, ni mucho menos devolverlo. Pero desde luego, al margen de todo eso, lo que está claro es que ese Real Decreto para nada hace alusión a los gastos de constitución de hipoteca, ¿no? A ver, tenemos que tener claro que el gobierno ha sido muy benevolente con esta sentencia que le viene impuesta por el Tribunal Europeo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros teníamos una sentencia del 2013 de mayo, que desde ahí sí que podían reclamar y anular además esa cláusula suelo. Hubo bancos que obligados la sacaron y hubo otros que se hacen a remolones. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora nuestro Tribunal Europeo ha dicho que si una cláusula es nula desde un principio, se tiene por no interpuesta, con lo cual no puede decir que es nula desde una determinada fecha. Si es nula, es nula. El Tribunal Europeo ha sido muy claro. Hay que devolverle al cliente lo que le ha cogido de esas cláusulas abusivas. ¿Qué debería haber hecho, a mi modo de ver, el gobierno? Pues primero, obligar a los bancos a calcular. Ellos tienen unos programas que calculan muy fácil cómo varía si tú adelantas dinero, calcularle todo a esa persona que de entrada se lo dieron hecho. No han negociado nada de entrada con esa persona, le han impuesto una cláusula abusiva. Con lo cual, si te la han impuesto, dime ahora en qué varía si tú me sacas esa cláusula. Y eso sería lo normal, pero tampoco los ha obligado a calcularlo. Con lo cual, digamos que los deja indefensos totalmente. A los clientes, no a los bancos. Claro, no, por Dios. A los bancos eso digo que ha sido muy benevolente el gobierno con los bancos. No le exige al banco
el hacer esa cuantificación pormenorizada y explicarle por qué, pero sin embargo sí que se la impuso, de ahí la abusividad. Yo, algún pleito que ya he ganado de cláusula suelo, el juez lo que tenía en cuenta era cuando en el interrogatorio que le hacemos al director del banco, usted le explicó que llevaba esta cláusula. Sí, yo le expliqué que menos de un 3,5 no iba a bajar nunca el interés. Es verdad que hacían más hincapié en una cláusula techo que también le ponían como contraprestación, que yo creí que algunas, andaban 5,5, 6, que había muy poca diferencia. Pero es que ahora estoy viendo alguna cláusula del 12, del 15. Efectivamente. Y al cliente que le decían, tenga usted en cuenta que por mucho que suba, de un 12 usted no va a pasar. Claro, había mucha gente que tenía de referencia muchos años atrás, muchos años pasados, que estaba elevado el tipo de interés. El banco, cuando le pone esa cláusula y amarra un 3 y pico % como mínimo, es porque tenía un estudio de mercado hecho, porque era conocedor exhaustivo de que iban a caer los intereses y él se aseguraba que de ahí no iba a poder bajar. Digamos que jugaba, por así decirlo, si se nos permite la metáfora, jugaba con las cartas marcadas, vamos. Efectivamente, cuando el director le explicaba al juez, no, es que nosotros le hemos leído la cláusula, es que el notario le leyó la cláusula, el juez le dice, usted le ha hecho una comparativa de que en caso de que bajase, si baja un 2, usted pierde de dejar en su bolsillo este dinero. Si bajase al 1, usted tendría este dinero en su bolsillo porque le baja muchísimo la cuota. Le hizo a usted, le decía al director, esa alternativa. ¿Qué responde el banco? Que no, evidentemente. Luego usted le puso eso encima de la mesa. ¿Lo quieres firmar o no lo quieres firmar? Eso no es negociar una cláusula individual. Eso es un abuso totalmente de poder. Digamos que en todas las cláusulas de hipoteca se ha impuesto lo que explicaba el profesor García Interrío de dónde hay que firmar, ¿no? Efectivamente. A ver, tú cuando vas a buscar una hipoteca, que buscas que el banco te la dé. Desgraciadamente tampoco te dan muchísimas alternativas. Y te dicen, ¿lo quieres o no lo quieres? Y tú lo que estás deseando es que te den esa hipoteca. Lo que no estás pensando es que te está amarrando a muchos años vista. 25, 30 años, que quedas sujeta a unas condiciones que ya no vamos a decir a aquella persona que puede pagarlo mes a mes, sino que imagínate una persona que se quedaba en paro, entraba en una mora de 2 meses. A partir de 2 meses el banco ya le empieza a exigir y le dice que le ejecuta. Pero esas cuotas se las mete a un 25%, a un 29%. Si ya no podía pagar la cuota inicial, difícilmente con ese tipo de interés puede hacerlo. Con lo cual, eso llevaba que el banco se quedase ya con la vivienda y un posible desahucio, que ojo que los desahucios que están en marcha en este momento, con cláusulas abusivas, todavía tiene mucho que decir ahí un juez. Sí, con lo cual se está abriendo una puerta, ¿no? Que incluso desahucios que ya han sido practicados, ¿no? Que incluso podrían llegar a que todavía estén en vivos, aún veremos exactamente, aún tenemos mucho que decir ahí. Ya, porque es curioso, Carmen, hace unos años lo hemos comentado, creo que alguna vez, o de cualquier forma aquí en el programa, cómo los bancos, es decir, se van, digamos, no sé si destapando es la palabra, pero descubrieron un poquito cantidad de abusos bancarios, ¿no? Porque quizás todo empezó con el tema de preferentes, subordinadas, acciones de Bankia, ahora cláusulas suelo, gastos de concesión de hipoteca. Parece que, digamos, la situación en la que el banco ha abusado del cliente parece que no tiene fin, ¿no? Las prácticas abusivas. El banco se las prometía felices con Europa, los rescata, les ayuda. Claro. ¿Qué pasa? Que el banco no contaba con esto. Claro, ya preferían haber estado fuera de Europa. Yo pienso que a estas alturas se lo estarán cuestionando. No les salen las cuentas. Pues no les salen las cuentas. Lo que pasa es que tampoco al Tribunal Europeo le salen las cuentas de lo que ha hecho el banco. Y ahora mismo yo creo que más de uno diría, ¿para qué estamos aquí? Yo sí lo pienso. Ya. Sí. Me gustaría añadir una cosa, Juan, que no estaba dentro del formato de este programa. Pero esto es característico, Carmen. Aquí la gente suele añadir cosas, lo cual nos encanta, que este programa sea fresco, vivo, y eso que aún no sé lo que va a decir. Pero de cualquier forma sí me gusta que no quede así encorsetado. Me gustaría, puestos a reclamar
es que ha salido ahora, de hace muy poquito, que ya tenemos también, ¿cómo te diría yo? Ya tenemos una normativa específica que podemos reclamar también las plusvalías. Yo hablo de Galicia, Sí, no sí, sé sí. si por el resto de En principio, España, la mayoría de estamos, nuestros televidentes son gallegos. Exactamente, nosotros, que no lo había dicho antes, si nos quieren encontrar, que estamos en Coruña y aquí en Ferrol, y vamos... en toda Galicia, ¿no? Y en toda Galicia, España. pero la plusvalía en concreto, lo que te iba a decir es que cuando se vende un bien y no hay ganancia, hasta ahora pagábamos plusvalía, haya ganancia o no haya ganancia. Plusvalía es el valor añadido, el incremento, claro. No tenía lógica que si a ti un piso te lo habían tasado en 150.000 euros, vamos a poner un ejemplo, y desgraciadamente tú te ves obligado a venderlo en 90.000 euros, tú pagases una plusvalía, porque no tenías ningún tipo de incremento. Bueno, pues es un hecho que ahora sí que pueden reclamar, porque en vez de plusvalía le voy a llamar minusvalía. O sea, es que hay va en detrimento de tu patrimonio, estás adquiriendo, estás perdiendo, y eso se puede reclamar ya, también. Muy bien, muy interesante, porque claro, mucha gente efectivamente ironizaba con el propio sentido etimológico de la palabra plusvalía, ¿no? De aumento de valor, si no hay aumento de valor a cuenta de que el ayuntamiento nos factura. Con lo cual me dices, Carmen, que ahora ya parece que hay jurisprudencia que apoya eso, ¿no? Es que te pongo un ejemplo. Un padre se muere. En el impuesto de sucesiones, sus hijos pagaban la plusvalía. Más tarde, vende ese piso, y siempre por debajo del valor, te hablo, vende ese piso y también vuelve a pagar otra plusvalía. Daba igual que hubiese pérdidas. Claro. Se pagaba siempre ¿Tiene sentido? de acuerdo a unos coeficientes. Hombre, y a unos años. Normativa supongo que nunca despertaba ningún tipo de protestas en una época en la que los pisos no paraban de subir, con lo cual casi a la gente hasta me parecía justo que hubiese un impuesto que grabase. Desde el 2008 o 2009, claro, es lo que un poco no iba así, a comentar, que en muchas partes de Galicia, quizás a lo mejor se salva alguna ciudad, Coruña, Vigo, quizás son ciudades que sí que sigue subiendo, ¿no?, a pesar de la crisis, pero en general en el resto de lugares de Galicia, y creo que incluso muchos de España, no hay tales ganancias. Efectivamente. Entonces me pareció oportuno añadirlo. También me pareció oportuno que también se pueden reclamar lo que te han descontado en el IRPF, las prestaciones que has percibido en época de maternidad. Las prestaciones de maternidad. También pueden reclamar en la declaración de la renta, es lo que tendríamos que ver, y qué es lo que le han retenido, porque está exento. Claro, sí, porque había una polémica que parece que ya está resuelta. Había una polémica, ¿no?, sobre si efectivamente uno se da de baja de maternidad. Bueno, una. En este caso sí. En este caso solo puede ser una. Se da de baja por maternidad, y efectivamente las prestaciones que recibe, que Hacienda recibe atajada, y parece que eso es incorrecto. Claro, ya fíjate, por una parte que está tributando por algo que está exento, y segundo, que a veces te pasa de escalón y pagas pues porque te estás pasando de escalón y tienes que pagar más, y a lo mejor no tenía que pagar, con lo cual también valoramos en la asociación ese tipo de reclamaciones. Lo de la plusvalía fue un añadido, porque es verdad que aquí en Coruña y provincia ya se está aplicando. Es curioso porque, en fin, siempre se recomienda desde este programa que uno reciba asesoramiento jurídico antes de realizar cualquier contrato, cualquier operación, pero, digamos, con la cantidad de posibilidades que tiene Hacienda de gravarnos cualquier tipo de ingreso, ganancia y demás, pues que cada vez se hace más necesario también recibir un asesoramiento económico. Pues sí, yo creo que sí, todo lo que sea reclamar, a mí me parece que ya con las cartas encima de la mesa se debe reclamar. Si hasta ahora no teníamos el amparo, bueno, pues qué le íbamos a hacer, pero ahora que lo tiene, todo el mundo está recibiendo una información exhaustiva. Nosotros hicimos la reunión en Coruña, aquí en Ferrol creo que también habéis hecho algún programa e informando, bueno, pues que la gente dónde podía reclamar. Que por cierto es que se me ha ido aquí en la calle Iglesia Esparga, en la sede de Ferrol. En la sede de Ferrol, en el número 11, cualquier
Efectivamente, tienes en Ferrol, en la Plaza dos Toriles, Esparraga 11, tienes sede en Coruña, que no nos has dicho la dirección, Carmen, ¿dónde es la sede de Coruña? La mía, Avenida de Finisterre, número 268, primero derecha. Tuya y de la asociación, que son la misma. Efectivamente, igual que digo, la de Ferrol, pues también es del abogado que representa aquí en Ferrol y de la asociación. Claro, luego, hablaba en nombre de la asociación. Luego parece que también hicisteis hace poquito un acto en Lugo, ¿no? Parece que hemos hecho en Lugo, la verdad es que estuvo fantástico, tanto fue así que estuvo cubierto muy por los medios de comunicación. Es verdad que esta asociación lo tiene permanentemente los medios de comunicación, tanto en radio como en el periódico, porque ofrecemos realmente, es una asociación, ofrecemos reclamamos bajo unos baremos mínimos, donde los abogados si no ganamos no cobramos, con lo cual los primeros en hacerlo bien... Negocios más para el cliente que para el abogado. No, para el abogado sí que es negocio porque esperamos ganarle al banco, pero es verdad que si lo planteamos mal nosotros no cobramos, con lo cual el abogado digamos que es el que está supeditado a resultas de ese juicio. O sea que si lo estamos entendiendo bien, Carmen, en el caso ese de la Audiencia Nacional, si la asociación, vamos a decir su nombre, que en vez de ser esa fuese esta, esas personas que han perdido no pagarían nada a sus abogados. Efectivamente. Estamos ante ese caso. Una cosa que quedan pocos minutos, Carmen, acláranos muy brevemente. Hablabas de que aparte ahora mismo os estáis centrando mucho en tema de cláusula suelo, pero también gastos de concesión de hipoteca. ¿Qué es eso exactamente? Porque el Real Decreto no dice nada, los medios de comunicación están orillando también ese tema. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es lo que le reclamáis a la gente? Porque eso, bueno, obviamente hay personas con cláusula suelo, otros que no, pero gastos de concesión de hipoteca tienen todos, o han tenido todos en su momento. Por lo tanto, ¿qué es eso, Carmen? Vale. El banco les ponía, a ver, ¿por qué se le puede reclamar al banco? El beneficio de hacer una hipoteca, ¿para quién es? Vale, tú te ves beneficiado porque te dan un dinero, eso es verdad. Pero lo único que quieres el dinero, la hipoteca te da igual. Exactamente, lo que quieres es el dinero. ¿Quién se beneficia de conceder esa hipoteca? ¿Quién va a recaudar unos intereses por esa hipoteca? El propio banco. ¿Quién es el beneficiario de conceder esa hipoteca? El banco. Por lo tanto, ¿quién debería asumir esos gastos? El banco. ¿Qué le hacía asumir al cliente? Le hacía asumir todo. Los gastos notariales de la constitución de la hipoteca. Ojo, los de compra-venta son del cliente, porque ahí el beneficiario es el que compra. En este caso, ¿quién hace la hipoteca? ¿Quién la constituye? El banco. Los gastos de hipoteca, de formalización en la notaría los debe de asumir el banco. Los gastos registrales de esa escritura hipotecaria los debe de asumir el banco. ¿Qué está en discordia en este momento y 100% no lo tenemos claro, que estamos bailando un poco? Ese modelo 600 que les aparece en la parte de atrás, el impuesto de actos jurídicos documentados, que estamos ahí viendo a ver si 100% lo podemos reclamar. Porque nosotros lo que vamos a reclamar es lo que consideramos que 100% se puede ganar. Incluso los de la tasación y los de la gestoría, ¿no? Si le impuso el banco, ¿no? Importante. A todo el mundo le exigía una tasación. Ya menos en Galicia es lo habitual, que el banco le imponga, es una cosa muy curiosa porque no ocurre en todas partes de España, pero es muy habitual, ¿no?, que en Galicia el banco diga, no, mira, lo vamos a hacer, esta gestoría ya es, que casualmente en muchos casos es propiedad del propio banco, pues o tiene algún lazo de participación. Claro, la tasación de ese bien, ¿a quién le correspondería pagar esa tasación, por lógica? Al propio banco. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse de que ese bien, el cual va a quedar hipotecado, le compensa con creces por encima de la hipoteca que está concediendo. Pero no solo le beneficia a él, sino que se lo hace que lo pague el propio consumidor, el que está pidiendo la hipoteca. Son tasaciones elevadas, un precio elevado. Y si además le imponía esa gestoría, que como tú bien dices, cuando le mandan una gestoría es por algo, también tenía que pagar eso. Claro. Pues eso es todo lo que el consumidor puede reclamar, porque son gastos única y exclusivamente del banco. Muy bien, y además la prueba de que efectivamente la práctica era irregular es que muchos bancos ya están empezando a eliminar esa cláusula de asunción de gastos del cliente por parte de la hipoteca por parte del cliente. Carmen, no nos queda más que agradecer muchísimo el que hayas pasado otra vez por aquí, por Revisión de Ferrol. Muchísimas gracias, Juan, por contar siempre conmigo. Gracias a ti. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado este programa y la próxima semana pues le prepararemos otro que intentemos que sea también de su agrado. Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana.